¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Ernesto Céspedes, embajador de México en Finlandia, y les doy la bienvenida desde Helsinki a esta transmisión. El evento que nos convoca el día de hoy es el inicio del Festival Literario Iberoamericano denominado De un Mundo a Otro, Maailmasta Toiseen, organizado por Sivuvalo. Sivuvalo es una organización literaria que se ha dado a la tarea de crear sinergia entre escritores, académicos, traductores y especialistas del idioma español. ¿Con qué objeto? Nada más ni nada menos con el objeto de hacer accesible las obras más prominentes de la literatura iberoamericana en los países nórdicos. Muchísimas gracias por hacer esto. A las embajadas de España, de Portugal y de los países de América Latina que estamos acreditadas en Helsinki, nos da enorme gusto poder trabajar con Sivuvalo. Este evento también se transmite en el marco de el festival con B labial, con B grande, como decimos en México, que es una serie de eventos que vamos a hacer en el mes de septiembre, organizados entre las embajadas de los países de la península ibérica y de América Latina. De ahí la B labial. También, por supuesto, la estamos transmitiendo en el mes patrio de México, lo cual no es menor cosa. En el programa de la Embajada de México para el mes patrio, estos eventos son muy importantes. ¿Qué va a suceder en esta ocasión? En esta ocasión, como primer panel dentro de Maailmasta Toiseen o De un Mundo a Otro, se va a abordar el tema de la narrativa y el periodismo del idioma español en el mundo. Y para ello, para moderar el panel, tenemos aquí en mi oficina de la Embajada de México en Finlandia a la señora Sofía Sandquist. Y bueno, voy a presentar a los escritores, a 3 escritores reconocidos en el mundo de la literatura iberoamericana que se encuentran en México y en Alemania, y a quienes por supuesto que agradezco enormemente su presencia y la colaboración con nosotros. Se trata de Isabela Portilla, desde México. Ella es graduada de la maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también estudió filosofía. En 2010 ganó el premio Guillermo Cano y el premio Joven al Periodismo Colombiano. Por supuesto que su trayectoria es mucho más extensa y la pueden encontrar en la página de sivuvalo.com. Muchas gracias, Isabela Portilla, por estar con nosotros esta tarde. Leonardo Teja se encuentra con nosotros desde México. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y es autor de ficción. Su novela Esta noche el gran terremoto será publicada próximamente en Estados Unidos por la editorial Punk Magazine, y también, repito, su trayectoria es mucho más extensa, que se puede encontrar en la página de sivuvalo.com. Diego Lavarría, él se encuentra con nosotros desde Alemania. Diego escribe literatura de viaje y
El paralelo etíope, su primer libro, ganó el Premio Nacional de Crónica Ricardo Garibay en 2015. Su segundo libro es Historia de Nuestro Futuro, publicado en 2019, versa sobre la historia del medio ambiente en México. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y le voy a ceder la palabra a Sofía para que comience con la moderación de este panel. Muchísimas gracias otra vez. Gracias al embajador y a los participantes en nombre de Sigvara. En los siguientes 30 minutos discutiremos con los escritores sobre el estado actual de la narrativa y el periodismo en español, así como los espacios donde estos dos géneros se cruzan o se alejan. Isabela, Diego y Leonardo se han dedicado a ambos campos con mayor énfasis en uno u otro. En su literatura abordan distintas problemáticas del mundo contemporáneo, desde la corrupción de las instituciones financieras internacionales, los movimientos políticos en Colombia o México, la alienación de una ciudadanía cada vez más incrédula ante los medios de comunicación y la esfera política. Por otra parte, en sus escrituras hay una preocupación por la dimensión estética del lenguaje, por la iconicidad y el ritmo. En semanas pasadas, nosotros en Sigvara hemos realizado una selección y traducción de sus textos afines que están disponibles en sigvara.com junto con una sinopsis introductoria. Vamos a leer estos fragmentos y vamos a discutir el horizonte artístico en el que están escritos. Por favor, Diego, si podría empezar leyendo el relato de origen. Pues sin más, como dice, se llama Relato de Origen y va así. De acuerdo con los mormones, Dios nació en Salt Lake City. Para ser exactos, nació en Temple Square. En una esquina de esa plaza, un obelisco marca el centro del universo conocido. Es el núcleo simbólico del mundo, el ónfalo donde todo nace. La Catedral Mormón es un enorme mole de granito, un monumento gótico de ciencia ficción. Asemeja a un pastel de quinceañera y también castillo de Disney. En su punto más alto, un ángel dorado anuncia, trompeta en mano, el apocalipsis. El nombre oficial de la iglesia mormona es Iglesia de los Santos de los Últimos Días. El fin del mundo vendrá en cualquier momento y los mormones ya lo esperan. Utah es como otro planeta, las rocallosas cubiertas de hielo, los desiertos carmesíes, los lagos de sal, las heridas de azufre, cruentos valles que 7 meses al año son nieve y aridez, pero que los deshielos de primavera convierten en verdes praderas. Utah es el tipo de lugar donde un profeta se sentiría a gusto para, más que fundar una religión, empezar de cero una civilización, una Jerusalén de centros comerciales, autopistas y estacionamientos. La historia de mi vida no comienza en Utah. Los documentos lo dicen claro. Nací en el Hospital Metropolitano, en la calle de Tlaxcala, Ciudad de México, un jueves 10 de mayo. Nací el Día de las Madres, una fecha que me condenó a una vida de escasas celebraciones de cumpleaños. Nací en un hospital sin muchos atributos, un complejo de 4 edificios geométricos y anodinos. El lugar está a 5 cuadras de donde vivo y paso por ahí varias veces a la semana. A veces entro y he descubierto un lugar de luces fluorescentes en el que impera el olor a desinfectante para pisos. Nunca siento absolutamente nada en ese lugar. Quizá no siento nada porque no recuerdo nada. Mi memoria empieza en Utah. Supongo que llegar a un país extranjero es como nacer. Horas flotando en la noche en un vehículo que atraviesa una oscuridad espesa, inimaginable, controlado por un piloto desconocido. Existir sin otra preocupación que flotar y que te alimenten. Luego tocar tierra, abrir los ojos, escuchar voces que no entiendes, despertar, nacer, no existir y de pronto ser carne.
Hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias. Y Isabela, si podrías leer a mi mamá, por favor. Claro, me agradezco la invitación y un placer para mí estar compartiendo con ustedes dos. Y por supuesto contigo, Sofía. A mi mamá. Ay, qué placer no cumplir un deber, tener un libro que leer y dejarlo de hacer. Leer es una cosa pesada, estudiar es nada. El sol calienta también en literatura. Esta es una cita de Pessoa y con eso abre el texto. Afuera hace calor, el cielo está azul. Se supone que mientras escucho a este hombre que tengo al frente, puedo entender las teorías de Foucault, Agamben y de paso las de Negre y Hart. ¿Saben qué me gustaría? Me gustaría desprenderme la cabeza y dejarla aquí, sobre el pupitre, para que asimile a los filósofos de la biopolítica, mientras agarro el cuerpo de las dos puntas y me lo llevo a que sienta el gozo que siente un perro cuando se asolea. Pero estoy aquí, casi obligada por mí misma, salón de clases, donde mis compañeros escuchan en silencio, donde todos entierran muy hondo lo que piensan. Y lo entierran tan hondo que cuando vuelvan a hablar solo podrán decir estupideces. Y no es que no disfrute aprender, lo que pasa es que a veces el mundo académico me deprime. Cuando era niña no estudiaba, me la pasaba en el jardín brincando, echándoles tierra en los ojos a otros niños y haciendo todo lo que había en mí de caracol y de coneja a la vez. A los caracoles y a los conejos no parecía importarles, me miraban como si estuviera hablando un gran idioma, y a mi papá tampoco le preocupaba. Él creía que las mujeres no necesitaban estudiar. Al fin y al cabo iban a casarse. La misma mañana que se lo oí decir, agarré el primer libro que vi y me puse a leer. Desde entonces me paraba. Era inaceptable la idea de tener semejante a la de mi madre. Muchas gracias, Isabela. Y Leonardo, si nos podrías leer un fragmento de tu obra Esta noche, el gran terremoto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación también, gracias por la compañía y es el penúltimo capítulo de mi novela, se llama Segundo Piso. Tomé la llave maestra y llamé al elevador. Cuando se abrieron las puertas en el segundo piso, vi que había un reguero de sábanas, zapatos y demás objetos que se extendía a lo largo de la alfombra. Algunas luces titilaban. Por su parte, las puertas de las habitaciones estaban abiertas de par en par y en algunos casos colgaban de una sola bisagra, como las personas que reciben mensajes cuando el tren ya está en marcha. Entré en una de las habitaciones de la derecha y me encontré con un orden que me pareció frágil. Dándome la espalda, un policía doblaba cuidadosamente la banda de bienvenida al gran terremoto sobre la cama. Me incomodé por la escena y salí de nuevo al pasillo. Cuando me alejaba, escuché la voz del policía. Me pedía que no me fuera sin antes abrir el grifo del agua caliente porque debía rasurarse para la ocasión. No regresé. Preferí revisar las habitaciones contiguas. En ninguna había señales de la sueca. La llamé por la radio y a los gritos. Comencé a trotar por los pasillos, aunque lo odio. Después de unos minutos me perdí en las vueltas del hotel. Muchos de los números de las habitaciones habían sido arrancados o cambiados caprichosamente. Algunas puertas ya no estaban abiertas como al principio y debía tocar antes de intentar abrir. Por supuesto, nadie contestaba. Me sentía mareado cuando reconocía un lugar donde ya había estado o me parecía haber estado, por ejemplo, en la habitación del gran terremoto. El policía ya no estaba adentro, sino que se había acostado en la entrada. Me dejó entrar en cada ocasión que se lo pedí, pero se negó a ayudarme en la búsqueda. Decía que no podía alejarse de la posición por órdenes directas de sus altos mandos. Yo le agradecía sus buenas intenciones, pero sospechaba que estaba vengándose por no haberle regresado aquella primera vez para abrir el agua caliente. Incluso me dio la impresión de que se recargaban las puertas distintas para confundirme. Después de un rato, estuve seguro de que había estado en todas las habitaciones del segundo piso. Dudé en extender la búsqueda hacia otros lugares del hotel, pero en una de las veces que encendí la radio para llamar a la sueca, por enésima vez, me había parecido haber escuchado su risa.
Me hallaba a muy poca distancia del policía del agua caliente y me pareció que él también la había escuchado, porque me dijo, ¿escuchó la risa? Sí, la escuché. Decidí dar otra vuelta en los pasillos antes de rendirme. Avancé lento, arrastrando los pasos en la alfombra, pero peiné los pasillos de tal modo que esa última búsqueda me dejara satisfecho. Tenía sed, pero ya no quería beber de los grifos de las habitaciones. Busqué al policía para despedirme, no estaba por ningún lado. Pensé que su turno había terminado y que afuera estaría por amanecer. Cuando me dirigí a las escaleras, escuché la risa ahogada de la sueca muy cerca de mí. Di la vuelta y pegué la oreja a la puerta donde me había hecho a la idea de haber escuchado la risa. Escuché más ruidos, pero había escuchado ruidos en otras puertas durante esa noche. Aún así decidí entrar. A pesar de que la cerradura se dio con suavidad, no pude abrir. Parecía haber un lastre del otro lado. Empujé con esfuerzo y logré pasar sumiendo el vientre. Perdí el aire un segundo. Fuera de su lugar habitual, a unos pasos de la entrada, estaba un ropero con espejos ovalados en las puertas. Alguien estaba detrás sacudiéndolo, o mejor dicho, alguien estaba parado en medio de las puertas abiertas y solo era posible ver sus zapatos. Lo demás era mi reflejo acercándose. Por la manera en la que el mueble se tambaleaba, parecía que a esa persona le costaba remover algo en el fondo. Me acerqué lentamente hasta que distinguí con nitidez mi reflejo. Me negué a aceptar que yo fuera ese hombre desgreñado e incapaz de contener el temblor de los labios. Me asomé por detrás de la puerta del ropero y vi el momento exacto en que la sueca acomodaba la cabeza del policía del agua caliente. Parecía estar muerto o totalmente inconsciente. Está dormido, me aclaró la sueca, como si leyera mis pensamientos. Se lo merecía, ha pasado una noche tan larga. Después me preguntó qué hacía ahí, que si no me preocupaba la recepción. Contesté que no quedaba nadie más después de la redada. Le pregunté por qué no había contestado, aunque no era mi intención, por algún motivo susurraba. Me acarició la nuca y la cara en un mismo movimiento. Me sentí áspero y sucio debajo de su mano. Me dijo que estaba exhausta, después veríamos. Bostezó tan cerca de mi cara que pude oler su aliento. Estaba un poco ácido, lo inhalé todo. Luego se fue a la cama. Me propuso dormir un rato. Acepté siguiéndola. Antes atranqué la puerta del ropero con una pata de silla que había por ahí. Mientras dejaba mis pantalones doblados en una silla, escuché los ronquidos de la sueca. Una vez que estuve a su lado, el sueño comenzó a apoderarse de mí. Nos abrazamos un rato, o yo a ella. Cuando amagaba con separarse, yo separaba mi nariz de su nuca. En 2 ocasiones me despertaron los movimientos del policía dentro del ropero. Muchas gracias, Leonardo. Y si te parece bien, ahora seguiremos con la parte de la discusión. La primera pregunta va especialmente para Isabela, pero Leonardo y Diego podéis participar también si queréis. Isabela, tanto en tus textos más líricos como en tus notas periodísticas hay cierta convergencia de temas y de preocupaciones. ¿Qué personajes o temas son recurrentes en tu literatura? Bueno, yo creo que en lo que llevo de mi literatura hay una preocupación fundamental por las temáticas sociales, por cómo se refleja ese mundo latinoamericano, tanto desde el centro como desde la periferia, tanto de las ciudades como de las fronteras, ¿cierto? Entonces hay como un recorrido que parte desde Colombia y que llega a otros países, que llega a otras culturas y que viene a dar cuenta precisamente de esas problemáticas, a veces como muy particularmente cimentado en una condición humana, que puede dar cuenta de otras generalidades, ¿cierto? Que va desde lo particular hacia lo general. Y yo creo que en las crónicas que he venido trabajando y en los escritos que he estado elaborando en mi columna de ficción en el periódico El Espectador, vengo a dar cuenta de esas temáticas que quizá tocan un poco lo social y lo político, pero que también llega a tocar lo introspectivo o lo filosófico. Entonces esas, Sofía, creo que son particularmente las temáticas que vengo a desarrollar en lo que va de mi literatura. Más adelante publicaré 2 novelas que están inéditas y entonces ahí en esas novelas pues ya empezarán a aflorar otro tipo de temas, otro tipo de preocupaciones. Muy bien, gracias. Y Diego, Leonardo, ¿queréis comentar algo sobre esto?
No, me parece muy interesante cómo a partir del ejercicio periodístico, la convergencia de géneros líricos o narrativos es lo que integra a Isabela. Eso me da curiosidad en este aspecto. Y a mí también me parece interesante que proponga llevar la literatura al periódico y de algún modo otros estamos llevando el periódico a la literatura. Bueno, también Isabela, pero como que cada vez hay menos sacralidad tanto en la forma como en los formatos. Muy bien. Pasaremos a la siguiente pregunta, que va para Diego. Tus libros hilan experiencias personales de viaje en sitios diversos, tanto en rincones olvidados de América como en las calles de Addis Abeba y Shanghái. ¿Cómo interactúan los datos documentales y la ficción en tu obra? Yo creo que los datos de cierto modo me sirven como uno de los tantos elementos que funcionan para describir un lugar o para dar cuenta de una realidad que es distinta a la que normalmente estoy acostumbrado, que es la de mi país o lo que sea. Pero en términos generales creo que es tratar de encontrar la manera de reflexionar o sea, las realidades que me encuentro a partir de lo que me voy encontrando en el viaje y también de lo que soy como capaz de observar en el momento. A veces los datos funcionan más como para a veces confirmar ciertas cosas que estoy, que descubro un poco en la marcha viajera, por decirlo de algún modo. Y la ficción, en cierto modo, pues cuando escribo una crónica de viaje, siempre me interesa conocer la realidad o la historia literaria de los países o los lugares a los que voy. Entonces, como que la literatura me sirve, por supuesto, como una forma de conocer una ciudad en un sentido un poco más profundo, ¿no? En el sentido literario que tiene obviamente pues capas de realidad mucho más ricas y complejas que las que uno puede observar a simple vista, sobre todo en un viaje corto. Pero también creo que para mí la literatura es, en cierto modo, el soporte de la crónica de viajes. Me interesa una crónica que sea estética, que sea rica formalmente y a veces incluso los elementos de la ficción me dan pie para construir relatos interiores dentro de las crónicas que son a veces de forma muy aparente relatos de ficción, pero a veces también para ficcionalizar la realidad. Bien, gracias. Isabela y Leonardo, ¿tenéis algo que comentar sobre lo que ha dicho Diego? Yo opino algo similar a lo que dice Diego, y es que los viajes están sirviendo como insumo literario, como insumo periodístico, por supuesto, que a partir de eso empieza a configurar una estructura, una noción de mundo que puede reflejar no solamente un modus vivendi, sino también el alcance que pueda llegar a tener el hecho de podernos transportar a diferentes lugares, ¿cierto? Y de dar cuenta de esas realidades, de cómo puede concebirse la vida en diferentes lugares. Entonces, en esa medida me parece que es muy importante esta convergencia que se da
entre la literatura de viajes, la ficción y la crónica, que pueden reflejar realidades que, como decía Diego, también pueden volver mucho más rica la ficción. De mi parte, festejo mucho siempre el acercamiento de géneros otros con el periodismo. Creo que es un muy buen canal de vínculo. Pensaba un poco ahora que escuchaba a Diego, a este otro argentino, cronista, escritor de ficción, Roberto Arlt, que tiene crónicas en periódicos en Las Aguas Fuertes. Y decía algo en particular sobre ser extranjero en otro lugar, cuando hacía crónicas, que era como venir de otro tiempo, que era como ser viajero del tiempo. Entonces, no sé, yo no es un tema que yo trabaje, pero siempre me ha interesado el enfoque de cuando te insertas en un lugar distinto, la única manera o una de las maneras más efectivas para integrarte o para entender es escribir. Quizá esto pasa siempre en la literatura, quienes nos dedicamos a esto, pero cuando estás en un viaje se hace más evidente que tu moneda de cambio será escribir para entender esa realidad en la que no naciste, pero en la que estás de alguna manera como inserto, ¿no? Eso me parece, siempre lo festejo. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta para Leonardo. Tu obra está nutrida por la lectura atenta de las vanguardias, de la estética del absurdo, quizá incluso de estéticas más recientes como el postmodernismo estadounidense. ¿Cuáles son los nuevos espacios de transgresión en la escritura literaria en español? Bueno, es cierto que las influencias que he tenido han sido más sobre una periferia literaria que sobre un canon, ¿no? Sin significar esto que la vanguardia y lo absurdo, lo raro, no tenga su propio canon hegemónico, pero sí siempre corre por debajo de las tradiciones grandes de cada país, ¿no? En el caso de Latinoamérica, hay una línea transversal desde México hasta Argentina, Chile, y se integra también en Estados Unidos, iniciando desde Argentina con todos estos autores maravillosos, Uruguay, claro Borges, claro Juan Emar, claro Mario Lebrero, hasta nosotros que tenemos a Pedro Efemiret, tenemos autores muy interesantes en los cuales, pues bueno, yo me he acercado, he tratado de tener un acercamiento estético, pero también tomando en cuenta que el techo de ese tipo de propuestas estéticas es bajo y que si tú intentas encasillarte en este tipo de tradiciones, tendrás muy poco recorrido si tú quieres que tu obra llegue a más personas. Eso es un pequeño inconveniente. Por el otro, la satisfacción o la manera en que yo abordo la labor literaria no puede ser otra cosa. He intentado, no sé, en algún ejercicio ser más tradicional, más mimético, más realista, digamos, pero no ha pasado así. Creo que hay formas que son fondos y es en mi labor literaria, eso es lo que yo trato de trabajar. Muy bien, gracias. Diego y Isabela, ¿queréis comentar lo que ha dicho Leonardo? Pues a mí me gustaría, bueno, decir que me parece muy interesante esta búsqueda literaria, esta recuperación de la vanguardia que en tiempos de cierta pulcritud lingüística y de mercados globales que insisten en parámetros de lenguaje muy estandarizados, como estas novelas hechas para la traducción a 20 idiomas sin mayor dificultad, resulta
interesante y bastante como rebelde recuperar esas vanguardias también por este tratamiento tanto de la forma como del lenguaje. Y creo que ahora conforme avancen las inteligencias artificiales y se perfeccione la escritura de las máquinas, quizá los humanos nos refugiaremos poco a poco en las vanguardias nuevamente, en la experimentación. Entonces me parece que tiene ahí algo de revolucionario esa propuesta. Yo creo que hay varios espacios de transgresión en la literatura, porque cada vez más el libro ha sido como el objeto que le ha dado durante siglos la forma a lo literario. Y aún así sigue posibilitando impactos. Por ejemplo, literario puede ser un cómic, pero también una canción, pero también una crónica. Y es en la crónica donde quiero detenerme porque es donde me más cómoda. Desde hace algunos años, la crónica ha comenzado a tener mayor relevancia en la discusión sobre el espacio público contemporáneo, a pesar de haber sido menospreciada y tildada como un género menor o como un género discursivo, bien sea desde la literatura o desde las ciencias sociales. Pero resulta que la crónica ha cambiado y ha podido acceder a la literatura como un instrumento reflexivo sobre la realidad, ¿no es cierto? Cuando contamos una historia real basándonos en el reporteo periodístico, en la consecución de datos, en el contraste de las fuentes y en el hecho de estar en el lugar de los acontecimientos, de ser testigo directo, nos encontramos en el lugar del testimonio. Y esa posibilidad lleva a la necesidad crítica de construir una cultura que dé cuenta de los hechos. Pero también posibilita la memoria, ¿cierto? Y le otorga al recuerdo un sitio público. En esa medida, la crónica se convierte en un espacio de transgresión de lo literario, ¿cierto? Porque es capaz de dar constancia del sentido y así participar de la construcción de una memoria común. Muchas gracias a todos. Ha sido una discusión muy interesante. Gracias a nuestros patrocinadores e instituciones asociadas. Les recordamos que el programa Mai Masatoisen y los textos de nuestros participantes están disponibles en sigubalo.com.